1, del 1 al 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Ok? Amén. Hay unas palabras aquí muy importantes, y son que Jonás era un profeta de Dios. ¿Me explico? Amén. Jehová tenía un llamado especial de parte del mismísimo Dios. Amén. Jonás no se proclamó autoprofeta ni nada por el estilo. Jonás lo llamó el mismísimo Dios. Amén. ¿Ok? Eso en primera instancia. Quiero que noten estas verdades que encontramos en el libro de Jonás, que son muy interesantes y relevantes para nosotros también como creyentes. Porque a nosotros también nos llamó ¿quién? Dios. Nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito que algunos no han catalizado o no han experimentado o descubierto su llamamiento. Es una cosa, pero en su momento y en su tiempo usted descubrirá por qué Dios lo llamó, para qué Dios lo llamó. No solamente para estar en un culto, no solamente para quizás para alabar o cantar. Hay propósitos que tenemos en la vida de cristiano o del cristianismo que muchas veces nosotros no entendemos en un momento, en un principio, y a veces preguntamos: ¿y para qué me llamó Dios? ¿Y para qué sirvo? ¿Y para qué soy bueno? ¿Me entiendes? Y en esa interrogativa muchas veces experimentamos: bueno, voy a ver si predico porque me gusta por emoción, y otro voy a ver si canto, y no tienen no tienen oído, ni garganta, ni cuerdas vocales, ni nada, pero ahí se avienta y descubren que no, que le está echando a perder la fiesta del Señor. ¿Me entiendes? Que no es cantante, que no es adorador, porque quienes se atreven a cantar y a echarle a perder la fiesta al Señor. Si usted no sabe cantar, sigue experimentando, ya abandone eso, sigue experimentando, que quizá de repente póngase a practicar, a ver si toca la batería, a ver si toca el órgano, si toca una trompeta, un saxofón, qué sé yo, y por ahí descubre. Si no tiene, porque de plano, si no tiene oído musical, bueno, no tiene oído musical, ni siquiera yo creo que para tocar tambor, ni nada de esas cosas, ni la charrasca, ¿me entiende? Porque para eso hay que tener oído musical. Entonces usted sigue experimentando: bueno, no soy bueno para esto, quizá evangelizando por las casas, y así sucesivamente la gente de momento descubre para qué Dios lo llamó. O simplemente usted está aquí con el propósito de toparse con una situación, una vida, una persona, y transformar la vida de esa gente, o ser luz para esa gente en un momento de crisis, de tinieblas, de oscuridad espiritual, emocional, sentimental, y de momento usted aparece en la escena de esa persona, brindando la luz que hay en usted, porque usted también es luz del mundo. Amén, aleluya, Cristo. Usted también es luz del mundo. Amén. Jesucristo dijo que somos la luz del mundo. ¿Ok? Entonces, vemos en primera instancia que Jonás lo llamó Dios. El libro de Jonás es un libro muy interesante. A mí me impactó cuando por primera vez yo leí el libro de Jonás, y lo leí los capítulos que tiene, y encontré pues la rebeldía de Jonás, ¿verdad? Jonás estaba muy rebelde contra la gente de Nínive. Jonás no quería el bien para la gente de Nínive. Quiero que entienda, un siervo de Dios tenía odio y rencor hacia una nación, hacia una ciudad también de esa nación. No porque él le nació tener ese odio, esa rebeldía contra ellos, simplemente era que Nínive era la capital de Siria, y esta gente, este país, era lo que invadían a Israel. Eran enemigos de Israel, y muchas veces hicieron estragos, muchas veces actuaron con maldad. Vean este cuadro que le estoy pintando, que está en las escrituras, por si usted no lo sabe. La capital de Siria, Nínive, esa nación entera, era una nación mala, una nación sanguinaria, y ellos invadían y querían conquistar terreno y territorio y gente, esclavizar a todo el mundo, y resulta de que ellos atacaban
o atacaron muchas veces a Israel. Hicieron estragos, muerte y cosas terribles, hasta llevaron cautivo mucha gente a esa nación con personas de Israel. Entonces, véase por qué Jonás tiene ese sentimiento. Me explico, aunque es un siervo de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos una lucha con nuestra carne, que quiere liberar esas emociones, esos sentimientos que no son saludables, ni para nuestra fe, ni para nuestra vida, ni para nuestra salud, ni para nuestro testimonio no son saludables. Esos sentimientos de rencor, esos sentimientos de ira, de venganza, amados hermanos. Por eso la Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Entonces, no nos compete a nosotros, pero sí luchamos con eso, ¿sí o no? Porque a poco si le hacen algo a tus hijos, o si te hacen algo a ti en el trabajo, o si el jefe te hace una cosa no correcta, un maltrato, una mala palabra, tú no sales, ay, el jefe me trató mal, ay, qué lindo mi jefe. No, tú quizás dices, en los peores de los casos, no vas a trabajar más. Dice, no, nunca para esa broma. No se le ocurre que me va a tratar. Y usted es cristiana, y usted es cristiano. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Aquí tenemos que entender, hermano, una cosa que he estado hablando en estos días. El maravilloso amor de Dios, ¿vale? Dios sabe que nosotros no tenemos la capacidad de tener una ecuanimidad, un equilibrio, donde estemos sin falla, sin error y sin pecado. No la tenemos, ni la tendremos mientras estemos en este cuerpo. Y véase que Jonás es un siervo de Dios, pero sentía eso. Humanamente en la carne, si nosotros fuéramos mundanos, diríamos, sí, es verdad, y ojalá y Dios mate a los sirios que están, ¿me entiendes? Como quizás también ahorita en esta lucha que hay entre Alemania y Ucrania, sí es verdad que nosotros nos parcializamos de inmediato y hacemos juicio nosotros. Oiga bien esto que voy a decir, porque tampoco estoy minimizando la gravedad de la guerra que hay ahorita entre Ucrania y Rusia, perdón. No la estoy minimizando, ni tampoco estoy justificando a Rusia, de ninguna manera, de ningún modo. ¿Me entiende? De ningún modo. Pero observe bien que nosotros enseguida estamos con Ucrania. Sí, y ojalá, y la OTAN, o la ONU, o quién sé yo, y les pare a Rusia, o le meta unos balazos, una cosa, ¿me entiende? Y detengan a Putin. ¿Me explico, hermano? Porque uno ve desde la perspectiva humana. Y nosotros como cristianos evangélicos, como siervos y siervas de Dios, no podemos responder a priori bajo nuestras emociones carnales. Nosotros tenemos que pedir siempre misericordia, hasta para los malos. Quiero un aplauso al Rey. Amén, aleluya. Usted está oyéndome en esta noche. Amén, amén. Y tenemos que pedir que Dios tenga misericordia de Putin, aunque sea un perverso. Recuérdense que la Biblia nos insta a nosotros orar por los mandatarios de las naciones, ¿sí o no? Amén. Por los que están en eminencia, ¿sí o no? Y Pablo nos dice por eso que son buenos, por eso que hacen bien al pueblo. No, Pablo dice a las autoridades, oren por ellos, para que de una u otra forma tengamos paz. Entonces nosotros no podemos estar orando, sí, ojalá y se levante la guerra, y lo aplaquen, y le echen plomo a ese Putin, y tal. Porque sí, humanamente nosotros vemos a los ucranianos, lo vemos como indefensos. Vemos que no tienen la misma potencia que tiene Rusia. Y yo hasta caí, y yo quiero serles sincero, yo he caído en eso. Y huelen a Rusia. Qué malo, qué perverso. Sí, es verdad. Pero si nos ubicamos en el contexto en que nosotros nos encontramos, nosotros no estamos para parcializarnos. Si nos duele la situación, no queremos que muera la gente de Ucrania, pero tampoco queremos que muera la gente de Rusia. Tampoco queremos que se levante una guerra y maten a los rusos, tampoco. ¿Me explico, hermano? Entonces nosotros tenemos que orar con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia espiritual. Señor,
trae la paz. Señor, ten misericordia del Putin, de Rusia y de Ucrania, ten misericordia del mundo, porque si este es un detonante, como han dicho otros predicadores por ahí, para que el mundo tenga una batalla, un Armagedón, una tercera guerra donde se acabe este asunto, o no donde se acabe este asunto, pero una tercera guerra donde se levante y haya muchos muertos a nivel mundial, porque ahorita no se está jugando con cosas, que cohetes, bombas nucleares y tantas cosas, pero es posible que sí aplaquen a Rusia y a sus aliados, la OTAN y la ONU y todo el mundo, pero ¿sabe cuántos muertos van a morir? Nosotros tenemos que orar por la paz, la paz, la paz del mundo, sin parcializarnos, sin dejar brotar emociones de rencor, emociones de ira, emociones de venganza, porque no nos compete a nosotros, porque Dios es amor. A su nombre. Gloria a Cristo vive. Y la Biblia dice, amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Amén. Amén. Eso va para los evangélicos que andan por ahí hasta por el Twitter, por el Instagram, es parcializadísimo, ¡ah! Y hablan de Putin. No, 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 no. Si tu presidente mismo tampoco es bueno, aunque no anda matando a nadie, pero quizás está haciendo cosas corruptas y cosas malas, que también podríamos decir, hay que meterle balín también a ese presidente. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que no caer en eso como iglesia. Como iglesia nosotros no tenemos que odiar ni tener resentimiento si nos duele, nos entristece. Y acabo de decir que yo en estos días también estaba cayendo tengo ganas de irme a Ucrania y uniformarme y agarrar una bazooka a su nombre. Gloria. Pero no es así. Entonces tenemos que entender a Jonás. Jonás está en una posición donde él es el profeta de Dios, ¿sí o no? Tiene un ministerio, no es cualquier creyente tampoco, porque podríamos nosotros justificar un nuevo creyente. No, todavía está nuevo, no ha comprendido la revelación y todavía se le brotan esos arranques carnales y todo eso, ¿sí o no? Pero imagínate, estamos hablando de un profeta, de un hombre que Dios llamó y ungió para una misión específica, porque ahí la Biblia dice que el Señor es quien manda a Jonás a Nínive, ¿sí o no? Amén. A Jonás a Nínive, Dios mismo es quien lo manda. O sea, Dios lo escogió y le dijo, bueno, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, anda a Nínive, y pregona a esa ciudad. Pero Jonás, no, entonces dice, saliendo él agarró y pagó con su dinero todo, y se iba a Tarsis, el profeta de Dios. Tenía rencor. Jonás en ningún momento mostró arrepentimiento. Es decir, Jonás en ningún momento mostró sensibilidad hacia la gente de Nínive. Jonás en ningún momento mostró un acto de compasión, de misericordia, en ningún momento. Y era el profeta de Dios. Y véase, la Biblia dice que él agarró, el Señor lo manda a un lado y él agarró para otro lado. ¿Sí o no? Amén. Se fue a otro lado, dice la Escritura. Se fue Jonás, se montó en un barco y se iba a Tarsis. ¿Dios lo mandó para Tarsis? No. ¿Dios le habló a Jonás? Sí. ¿Y qué hizo Jonás? Caso omiso. Se fue para otro lado. Dios me está mandando esto. Yo voy a hacer lo que porque estoy bravo, porque estoy molesto, porque esa gente no me cae bien, porque no me caen bien los negritos y yo no sé qué, Pati la guacharaca, no me caen bien los güeritos, tampoco. Y una guerra, una cosa. Entonces nosotros tenemos que entender que Jonás se va. Jonás es un predicador que es desobediente. Óigalo. Yo quiero hablar de esto, porque muchas veces nosotros, cuando los ministros fallamos, cuando los ministros no llenamos las expectativas de toda una congregación, porque es imposible llenar las expectativas de todo un gusto diferente de caracteres y de cosas y de diablura que hay frente a nosotros, porque no todos los que están sentados frente a nosotros son santos, son convertidos de verdad. Pues si no, y no estoy refiriéndome nada más a ustedes, me estoy refiriendo a congregaciones grandes donde hay mucha gente. Entonces el ministro está ahí y ahí hay quienes hablan, lo critican y le dicen ese perverso, ese malvado, ese carnal, que imagínense ustedes todo eso. ¿Ah? No somos una monedita de oro para caerle bien a todos, pero sin embargo,
observe que Jonás tiene sus malas actitudes, ¿sí o no? Jonás fue llamado, gente predica, no, yo no voy a predicarle eso y me voy para otro lado. Y es desobediente, en pecado, ¿sí o no? Toda desobediencia es un acto de pecado. Amén. Amén. Y estamos hablando a un nivel ministerial. Este ministro está en pecado. Está en pecado, pero no nos compete a nosotros escarnezar, criticar, murmurar, espellejar a ningún ministro. Amén. Porque eso es problema de Dios, no de usted ni de mí. Amén. Ese es problema de Dios. Dios. No se ponga que estafar, que no sé qué, que hizo aquello, que robó, que no robó, que no sé qué, que tal, que mundano, que perverso, que hereje, que lo que sé, que tal, que pin. No se ponga de tal manera que usted agarre una raíz de amargura. Porque sí, podemos decir y podemos hacer nosotros un juicio entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Pero no como endemoniados. Evangélicos endemoniados cuando se le nombra a alguien o cuando se refieren a alguien. No, hermana. Ese ministro puede ser un perverso, un maligno, pero a usted no le compete abrir su boca y pecar haciendo una declaración condenatoria. No puede usted dejar que en su corazón se albergue resentimiento, se albergue raíces de amargura, raíces de odio, escondido, disfrazado. Es que no me cae bien, es que me cae gordo. Odio, amargura, diablura, demoniera. A su nombre. Gloria. No podemos. Nosotros, hay un ministro que está bien chaveteado. En primera instancia, no quiso obedecer a Dios. Amén. Pecado. Segunda, se fue por donde él quiso, ¿sí o no? Amén. En tercera, le trajo problema a otra gente. ¿Sí o no? Amén. Le trajo problema a otra gente. Pero él se cuenta que le trajo problema a la gente del barco donde se montó, ¿sí o no? Donde se embarcó, ¿no? Le trajo problemas serios, casi que esa gente pierde la vida, ¿sí o no? Pero esta gente que estaba en el barco, que eran unos impíos que adoraban dioses paganos de todo tipo, se encuentran de que Jonás es un siervo de Dios. Dijo, ¿por qué no hiciste esto? Si tú eres siervo de Jehová, de los ejércitos, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Me entiendes? Y sin embargo, esta gente que fueron afectadas por el pecado de Jonás, por la desobediencia de Jonás, esta gente que está en esa barca, que Jonás le declara, yo soy la causa de este problema, esta tempestad la mandó Dios por causa mía, ustedes están a punto de morir, es por mi culpa, oye, arróguenme al mal, o sea, prefiero, mire, arróguenme al mal para que se calme la tempestad. ¿Y qué hicieron la gente del barco? Que eran unos impíos, que no eran siervos del Dios Altísimo como tal. ¿Qué hicieron ellos? Ni conocían a Jehová, pero ahí lo conocieron, pero ellos mostraron misericordia por el profeta descarriado. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Qué mostraron ellos? Misericordia. Misericordia por el profeta descarriado. Porque ellos pudieron decir, vagabundo y que profeta, no, y que profeta huyendo de Dios y que tú quieres que vamos a morir por culpa tuya. Arroje ese diablo de aquí falso, sinvergüenza, carnal. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos que aplastar el pecado. A su nombre. Gloria. Entonces, amados hermanos en el Señor, estamos en vivo y aquí puede suceder cualquier cosa, un vampiro, un caimán, aquí aparecen hasta culebras ahí. A su nombre. Gloria. Hermano, los de la barca actuaron con compasión, ¿sí o no? Amén. Y Jonás le buscó un problema serio, ¿sí o no? Amén. No fue un chismecito, no, puso Jonás en riesgo la vida de los tripulantes de esa barca, para que usted sepa. Y sin embargo, a pesar de que ellos fueron amenazados a muerte misma, ellos no respondieron con ensayamiento de alevosía contra Jonás. Descubrieron que estaba mal,
Sin embargo, buscaron la forma. Vamos a vaciar la barca. Vamos a ver si podemos otra forma para no matar a este ministro descarriado. Pero bueno, y tal, y no hallando que se aplacara el mar, la tempestad. Entonces ellos, bueno, Señor, oye, líbranos, no queremos matar a este descarriado, a este ministro tuyo, pero te pedimos que tenga misericordia de nosotros, porque él mismo ha pedido que lo arrojes al mar. Señor, y tiene la guacharaca, y lo arrojaron al mar. ¿Me explico, hermano? Con temor y temblor arrojaron a Jonás al mar esta gente impía que fueron afectadas por la vida de un ministro. Y quiero que entiendan eso, por la vida de un ministro, un ungido, un llamado de Dios. Por eso admiro a David cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que estaba bien endemoniado Saúl, bien endemoniado, porque le abrió ventana a los demonios a través del celo ministerial, que él siendo rey desató un celo hacia David, porque David mataba a sus 10,000 y él mataba a 1,000, y entonces esas emociones abren ventanas para que los demonios entren en la vida de la persona. Que si rencor, que si envidia, mira la muchachita esa, ¡pum! Ventana, demonio. ¿Qué pasó? Le entró un demonio a Saúl, ¿sí o no? Y eso fue su pique abajo. Pero una oportunidad, David tenía una oportunidad para matarlo. Y David dijo, líbreme Jehová, que yo levante mi mano contra su ungido. Él es un ungido de Dios, él puede estar endemoniado, él puede estar en pecado, pero no me compete a mí condenarlo, ni matarlo, ni nada. Eso es asunto de quien lo llamó y de quien lo ungió, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Yo aleluya. quiero decirte algo, quiero decirle algo a todos por las redes, a todos, ministros, pastores, organizaciones y todo. Sin ánimo de señalar a nadie, ¿me entiende? Pero quiero decir algo. Jonás está en desobediencia y estos impíos tuvieron compasión de él. ¿Me explico? Jonás es un profeta, un predicador, y Jonás se descarrió. Dijo, no voy a hacer lo que me voy para otro lado. Descarriarse. Le dio la espalda a mandato de Dios, al mismo Dios. La Biblia dice que Jonás se fue en esa barca, se fue huyendo ¿de qué? De la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Imagínese usted, la primera estupidez de alguien cuando ha sido llamado por Dios es tratar de huir de la presencia de Dios. De la presencia de Dios no huye nadie, porque la misericordia de Dios, quien te eligió para llamarte, para salvarte, aunque tú te quieras huir, te quieras rebelar, más temprano que tarde te atacará la tragedia, lo que sea, lo que Dios use, pero usted volverá a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, Cristo vive. Jonás es un hombre que tiene serios problemas de conducta. Dice, no. Y de emociones, tengo odio hacia esa gente, no ve cómo le va a predicar. Jonás en ninguna parte de la historia de su libro, él mostró que tenía compasión y amor por los ninivitas, en ningún momento. Observe esto, muestran misericordia a la gente del barco hacia él, sin embargo no hubo otra que zumbarlo al mar, ¿sí o no? Lo zumban al mar. Oiga, la tempestad, ¿quién la levantó? Dios, ¿sí o no? Dios dio la orden a la naturaleza, embravézcanse y vayan contra esa barca, ¿sí o no? ¿Fue Dios o no fue Dios? Sí. Amén. Dios le dio la orden a la naturaleza. Vientos y mares se pusieron de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y en esta historia hay un personaje que se llama un gran pez que también oyó la voz de Dios, que le digo a ese gran pez, ponte en pila, alístate, porque ahorita vas a comerte a un profeta mío, papá, alístate. Y el gran pez obedeció a la voluntad de Dios, la naturaleza, los vientos, los mares y el gran pez fueron más obedientes que el mismo Jonás. Denle el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
cuando Cristo aplacó la tempestad en la barca, los discípulos, ¡ay, vamos a aparecer! Y Cristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? ¡Aplácate viento, aplácate mar! ¡Fu! La bonanza. Amén. A veces mar como en una piscina ya, una alberca así. ¡Fu! Serenito. Ese mismo Dios que aplacó los vientos y el mar es el mismo Dios que embraveció aquellos vientos y aquellas olas para que pegaran contra la barca donde iba Jonás. Diga conmigo, Jonás, Jonás. el desobediente. El desobediente. Jonás, el desobediente. El desobediente. A mí me maravilla esto. Cómo es bueno Dios, qué maravilloso. Oiga, este predicador, esto es lo que quiero decirle, retomo lo que quiero decirle a todos los que están en las redes y a todos, organizaciones, ministerios, ministros, a todos. Oiga, Jonás fue llamado y ungido por Dios. Amén. Dios le da una orden y él desobedece, se descarría. Me mandaron para allá, pero voy para otro lado, me para Tarsis. Porque a mí me da gana de irme a otro lado. No voy ahí, porque me gana más el coraje. A la vez que justo, Oye, es también ay, Padre Dios de eterno, ¿qué pasó aquí? misericordia y de perdón y amor. Compárese la historia Dios del mío, hijo cabrón, no pródigo tenía una cosa y la aquí de la loca, pero bueno. Ok, compárese la historia de hombre. Ok, a su nombre. Gloria. Hermanos, resulta, quiero decirle, resulta, amados hermanos, Esaú, no se me ponga como Jonás esta noche. Resulta, amados hermanos, gente bella, gente linda, que no tienen una servilleta por ahí, que deja la toalla mía, no sé dónde la dejé. Dale una servilleta al pastor, mi amor. Resulta que Jonás, una servilleta, porque estoy en vivo, ¿dónde está la gente del protocolo con el maquillaje y las cosas? Aquí estamos en vivo. Maquillaje aquí para el siervo, para el profeta. Ok, seguimos en vivo. Ok, hermano, oiga esto. Resulta que Jonás se va a Nínive a hacer su voluntad. Dios le manda el mar, los vientos, la ballena, ¡pa! Y la gente no teniendo otra, ¡pum! Y el pez se traga a Jonás, ¿sí o no? Porque el pez recibió una orden. Anda ya, aquella barca, ponte ahí abajito. Cuando lancen a mi profeta descarriado, te lo traga sin matarlo. Trágatelo y tenlo ahí en el vientre. Así que trágatelo. Y el pez se lo tragó y Jonás estaba en el estómago del gran pez. En el estómago. Óigame bien, óigame bien. Dios pudo haber dicho, muérase Jonás, ¿sí o no? Que se lo trague el pez para que respete y me obedezca. ¿Qué le pasa a ese predicador descarriado? ¿Qué le pasa a ese profeta truco, loco? No, no fue así. Mandó el pez, le preservó la vida a Jonás, aunque era una tipología de la muerte de Cristo, 3 días en tierra y la resurrección, sí, ¿verdad? Pero Jonás no está pensando, ay, el pez me va a tragar y me va a botar como la tipología. Voy a ser un instrumento. Nadie sabe cuando está viviendo su tormenta por qué la está viviendo. ¿Con qué propósito? En realidad, en esa envergadura o en esa trascendencia de un propósito profético como la muerte de Cristo. Imagínense, resulta que el hombre se lo traga el pez y Dios lo manda al pez, vaya y vomítemelo en tierra. Vomítemelo en tierra. Y el pez fue y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y qué le dijo? Vaya a Nínive y pregone allá. ¿Sí o no? No le digo, mira Jonás, por rebelde, por rencoroso, por descarriado, por tener odio. Mira Jonás, ya tú no sirves para predicar. Dios no le dijo, mira, mi concilio te cierra las puertas. Mi iglesia no te quiere más porque usted falló, usted cayó, usted es un desobediente, un pecador, un rebelde. Ya no te doy más púlpito. Porque el ministro es así. Ya no te doy más púlpito porque tú fallaste. Mira, y hasta donde el hombre se ha endiosado y ha querido hacer más bueno o más santo que el mismo Dios. ¿Sabe qué hizo Dios con el predicador, con el profeta? Amén. Lo preservó vivo. Amén.
Y aunque él, cuando el pez lo vomita, no es que él salió, ¡ay, gracias, Señor! ¡Me salvaste que muriera! ¿A dónde queda Nínive para irle a predicar? No. Él salió y bravo. No quiero ir, pero bueno, voy a ir, ni modo. Voy a ir. Y fue a Nínive. Bravo. No deseándole lo bueno a Nínive, predicó. ¿Y qué pasó? ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios, hermano, si Dios llama y Dios sabe las fallas, los pecados de cada quien, de cada profeta, de cada ministro, de cada apóstol, de cada pastor, de cada maestro, Dios lo sabe, pero Dios no es la voluntad de Dios cerrarle las puertas, cerrarle los púlpitos, cerrar las organizaciones, porque no es tan santo ni perfecto. Nadie lo es en esas organizaciones, nadie lo es en esos ministerios, nadie lo es, nadie. Aquí el único justo y sin pecado se llama Jesucristo, el Dios eterno. Amén. Y Dios no le cerró, vaya y predíqueme de todas maneras en su rebeldía. Imagínense, ni siquiera tuvo un arrepentimiento. En su rebeldía, predíqueme. Vaya, Pablo digo, algunos predican por conveniencia, unos predican por envidia, otros predican por dinero, otros predican yo no sé por qué, pero lo importante, dice Pablo, que el evangelio es anunciado, el evangelio es predicado. Y cuando Jonás fue, Nínive no estaba, este es un desobediente, ¿cómo vamos a oírlo? Si él ya tiene falla, porque así se pone la iglesia también. No lo traigan, no lo inviten. Pastor, ¿cómo lo va a invitar? No. A Nínive no le interesaba qué carácter y qué vida tenía el profeta. El profeta fue enviado de parte de Dios, aunque era un rebelde, aunque el profeta los odiaba a ellos, pero el profeta tiene que soltar la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Nínive? Oyó la palabra de Dios, que el profeta no quería que se salvasen, pero la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios, cuando es oída, venga de quien venga, la palabra es viva y eficaz. A su nombre, denle el aplauso al Rey maravilloso. Iglesia, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. No vea sus defectos, no vea sus pecados. Predique a Cristo. Amén. Predica a Cristo. No estoy diciendo con esto, porque todo hay que aclararlo con manzana por las redes también. No estoy diciendo con esto, vamos a descarriarnos, los ministros o los hermanos, vivan como vivan, pero prediquen de tu manera, aunque sean mentirosos, borrachos, adúlteros. No estoy diciendo eso. Porque yo no estoy hablando de la salvación, yo estoy hablando del llamamiento de Dios. Amén. Estoy hablando del ministerio, estoy hablando del propósito de Dios para nosotros. Estoy hablando de Dios, que Dios nos llamó con un propósito, y nada, ni el pecado ni la desobediencia va a truncar el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Y aunque otra gente te quieran condenar, ya no te quieran ver como el siervo, porque fallaste, porque caíste, porque pecaste, Dios te sigue viendo intacto, Dios te sigue viendo sin pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y tenemos a Jesús el justo, que intercede por nosotros, y el propósito de Dios tiene que cumplirse. Aunque muchas veces nosotros los predicadores siempre tenemos deseo de predicar. Jonás no quería predicar, lo obligaron a predicar, y él fue y predicó obligado, pero la obra de Dios se llevó a cabo, salvando a toda una ciudad que estaba bajo juicio. A su nombre, denle el aplauso al Rey. Que Dios tenga misericordia de Ucrania, que Dios tenga misericordia de Rusia, que Dios tenga misericordia de México, que Dios tenga misericordia de los gringos, que Dios tenga misericordia de Cuba, de Venezuela, de Irak, de los palestinos, que Dios tenga misericordia de los israelitas, que Dios tenga misericordia de los chinos, de los países musulmanes, que Dios tenga misericordia de aquellos países que abiertamente se han declarado enemigos del mismo Dios. Que Dios tenga misericordia. Amén. Misericordia. Entonces, hermanos, oiga, vemos lo sorprendente que es Dios. Salvó a Nínive, una ciudad que estaba totalmente hundida en pecado, y lo salvó a través de un predicador que estaba descarriado, ¿sí o no? Yo recuerdo en una oportunidad, estando en el estado Falcón, Venezuela, precisamente cerca de Navajuro, me encontraba yo,
predicando unas actividades, una campaña allá en Venezuela, Estado Falcón, cerca de Dabajuro. Y resulta que ahí conocí a un predicador también de Asamblea de Dios, porque andábamos ministrando, pues, en la iglesia de Asamblea de Dios como asambleísta. Y entonces, pero este predicador, un día le estaba predicando y él estaba dando su testimonio. Él se llama Tulio Cuervo, ¿no? Tulio Cuervo es el nombre del predicador que le estoy mencionando del Estado Falcón. Él estaba predicando y en eso él introduce una parte de su testimonio en la predicación. Cómo se convirtió él. Y resulta que él dice que su papá, él empezó diciendo, mi papá espiritual es un borracho. Y la iglesia y todo el mundo, como que el papá espiritual de este predicador es un borracho. ¿Cómo va a ser? Y él decía, sí, mi papá espiritual es un borracho. En otras palabras, yo me convertí con la predicación de un borracho. Y él dice que él estaba en un bar bebiendo, una cantina, bebiendo esa noche, y salió bien paloteado de esa cantina. Tanto así que se sentó en la acera de la carretera, ahí. Y ahí estaba ya un hombre también en la misma condición, borracho. Ahí. Y se ponen a platicar entre borrachos, pero el otro borracho le habla a Tulio Cuervo la palabra de Dios. El otro borracho, en su borrachera y todo, empieza a hablarle, porque resulta que el otro borracho era un predicador. Estaba descarriado, obviamente, pero aún, hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Dios introduce algo en tu vida, más temprano que tarde va a brotar. Y él estaba borracho y todo, y empezó a predicarle a Tulio. Tulio también estaba borracho, dos mundanos, pero este era descarriado. Y y Tulio entrega su vida a Cristo. Entrega su vida a Cristo con el borracho. O sea, Dios lo tocó, hermano, con el poder de sus palabras, aunque su palabra salía de la boca de un borracho. Por eso Tulio Cuervo dice, de Asamblea de Dios, mi papá espiritual es un borracho. Porque él creyó a lo que el borracho le dijo de parte de Dios. Oye, si Dios puede usar una mula, no es un borracho que anda descarriado. Hermano, y se convierte Tulio Cuervo, que es tremendo predicador de Asamblea de Dios en Venezuela. Tulio Cuervo, mi respeto para los dones y maravillas que Dios hace o hacía a través de Tulio Cuervo, aunque le predicó un borracho. Jonás descarriado y todo fue y predicó, y Nínive escuchó la palabra de Dios, porque ¿quién es el que tiene el poder? ¿Nosotros o la palabra de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder. Amén. La palabra de Dios es la que tiene poder. No somos nosotros, no que mis dones, no que yo hago, que sané, que liberé. Herejía. Nosotros no tenemos, no sanamos ni liberamos a nadie. Es el poder de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Y aunque ese borracho no tenía el Espíritu Santo, pero lo que salía de su boca era palabra de Dios. Denle el aplauso al Rey en esta noche. Amén. A su nombre. Gloria. Quiero que vean todo este cuadro, rápido. Dios tuvo misericordia de la gente de la barca. Reconocieron que Dios era poderoso. Dios tuvo misericordia del profeta descarriado. Y Dios tuvo misericordia de Nínive. Ninguno de estos tres grupos tenían condiciones justas o obras justas delante de Dios. Ninguno. Ni el profeta, ni lo de los barcos que eran idólatras, ni Nínive, que era una ciudad que tenía hasta el colmo de pecado a Dios, de su maldad. Ninguno de los tres grupos. Pero de los tres grupos, el Señor Dios eterno tuvo misericordia. Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros entendamos que tenemos debilidades, que tenemos fallas. No se vaya al mundo, no diga que no puede, no diga que usted es un falso, no se siente hipócrita. Venga en la condición que sea, venga siempre con la intención de reivindicarte en tu relación con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Póngase de pie, iglesia, en esta noche y vamos a orar en esta noche. Vamos a orar en esta noche. A su nombre. Gloria. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Déselo con ganas, déselo. Vea el profeta descarriado.
Vemos la gracia de Dios como brota desde Génesis hasta Apocalipsis por las vidas de los seres humanos, de cualquier raza. Amén. De cualquier raza. Aunque Jonás tenía rabia hacia Nínive, también Jonás era un racista. Recuérdense que los hebreos, los judíos, dense cuenta de que, acuérdense que ellos eran racistas, ellos no querían ligarse con ninguna raza. Dios no es Dios de racismo, Dios ama a todas las razas humanas. Amén. Dios ama a toda lengua y a toda tribu. Dios va a salvar en esta tierra, lo dice Apocalipsis. Así que nosotros no nos compete hacer juicio, o sea, condenar a nadie a muerte ni a juicio. Así que vamos a orar por esta palabra, por nuestras vidas. Recuerden que Dios es misericordioso. Recuerden que Dios te llamó y que Dios sabe que tú vas a tener ciertas dificultades con tu carne. Si Dios no quisiera que tú tuvieras dificultades con tu carne, ya te hubiera puesto en un cuerpo glorificado. Pero Dios sabe que en esa carne donde estamos vamos a tener dificultades. Y se van a brotar esas emociones, como le dije yo al principio. O sea, a veces me quería salir así como que Rusia, Putin. Quería cambiar hasta la Biblia por la pistola que tenían en el mundo para darnos balas a Putin. No, Señor. No nos compete a nosotros. Pedir misericordia nos compete a nosotros y guardar nuestro corazón de toda raíz de amargura que pueda contaminar a otros. Porque eso que usted habla de lo demás contamina nietos, sobrinos, vecinos, hermanos, que oyeron y dicen, así es verdad. Y mire, si Juan Carlos ya está, ¡no! Y ni sabe ni quién es. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y a nivel general, no. Tenemos que pedirle a Dios, Señor. Y así vamos mejorando y vamos creciendo en la gracia y la misericordia de Dios. Amén. César, ¿no quieres entregar tu corazón a Cristo en esta noche? ¿Quieres entregar tu corazón a Cristo en esta noche, César? Pasa aquí adelante, ven. ¿Usted entregó su corazón a Cristo, hermana? ¿Sí? Okay. Vente, César. Vamos. César va a entregar para de frente hacia mí, César. Hacia mí. Así. Vamos a orar por nuestro hermano César, que va a entregar su corazón a Cristo en esta noche. Amén. César es el esposo de nuestra hermana Liliana. Ya Liliana es creyente, no sé cuánto tiempo Liliana, pero ya Liliana conoce del Señor. Y César, yo desde que vi a César dije, César es un hombre que le va a servir al Señor. Amén. Que Dios está obrando en César, no de ahorita, ya tiene Dios tiempo trabajando en César, porque pues tiene una suegra que es cristiana, tiene una esposa que es cristiana, y ese cielo ha sido bombardeado con oraciones poderosas por la vida de César. Y hoy tenemos respuesta de eso, nada es en vano. Amén. Nuestras oraciones no son en vano. Vamos a orar por César, que se va a entregar a Cristo, y vamos a orar por los 20 y pico de muertos que hubieron en el estadio de Querétaro. Mire hasta dónde ha llegado el pecado y la locura. 2 por una pelota de aficionados en un partido, muertos. Unos videos espantosos que andan por ahí, sin compasión, le daban batazo a otros, y eso hay que orar por los familiares, por los que están heridos, hay que orar también por los que hicieron esto, que Dios se encargue y que tenga misericordia Dios en su juicio. Y es triste y lamentable cuántas mamás fueron compartidos y salieron muertos. Ya uno no sabe dónde va a morir. Ya no es como que en un bar, ten cuidado en el bar, no. Hasta en un partido ya pueden morir de un balazo, una cosa, un loco, Mira todo eso que se desató hoy, hermanos. Amén. Por eso hay que buscar a Dios hoy más que nunca. Amén. Cierra tus ojitos, César, y repite conmigo. Señor Jesús, en esta noche vengo a ti pidiéndote que me perdones todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Y hazme un siervo, tu hijo, para cumplir con el propósito con el cual tú me creaste y me escogiste antes de la fundación del mundo. Gracias, he comprendido tu amor y misericordia para conmigo. Sé que estoy vivo
por tu gracia, por tu amor y misericordia. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche por la vida de César. Bendícele, guárdale, protégele, cuídale. Señor, sigue obrando en su corazón y síguelo transformando y fortalece y bendice este hogar, su hijo, su esposa, su familia. Señor, sus familiares de él vean a través de él la luz real y verdadera de un Cristo resucitado. Que él sea la luz para su casa, que él sea la luz para su familia, sus mamás, sus papás, sus hermanos, demás familiares. Dale la sabiduría, dale la inteligencia, dale la gracia para que él cumpla con el propósito de poder ser luz para su familia y que su familia reciba la luz de Cristo en sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, llénale de tu Santo Espíritu desde ahora y para siempre. Séllalo como propiedad única y exclusiva de ti, de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle el aplauso a Cristo por la vida de César. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por las personas, Señor, que están pasando por esta situación de los muertos en Querétaro. Señor, a través de un juego, de una pelota, se desató Satanás sacando ventaja de toda esta gente que está en el mundo, que está en las tinieblas, gobernado por el príncipe de las tinieblas. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia. Te pedimos perdón por esa ciudad, perdón por esos actos. Ten misericordia, Señor, y consuela a los familiares de los fallecidos. Hazle, Señor, llegar el mensaje de tu palabra a sus corazones, para que ellos puedan recibir el verdadero consuelo y no nazca de esta situación una guerra entre familia, una guerra entre bandas, una guerra donde haya más muertos por causa de la venganza. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ten una intervención divina, Señor, a través de esta situación, y ten misericordia, Señor, de los malos y de los caídos y de los familiares. Ten misericordia, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y hágase tu justicia y no la nuestra. Hágase tu justicia, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te pedimos por Ucrania, ten misericordia de los ucranianos, ten misericordia de ellos, ten misericordia también de los rusos, ten misericordia de ambos mandatarios, ten misericordia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y ten misericordia de ambos pueblos, de ambas naciones, inocentes, militares, civiles, niños, jóvenes, adolescentes, infantil. Señor, ten misericordia de toda la gente, aún extranjera, que no son de Ucrania. Ten misericordia de todos, Señor, y que se pueda establecer la paz, puedan llegar a un acuerdo, Señor, donde cese la guerra, cese, Señor mi Dios, las armas se bajen, papi, y pueda fluir el diálogo, la comprensión. Señor, pueda tú hacer algo a través de esta situación deplorable y triste que se vive en Ucrania, y que se vive en Alemania, y que se vive en Palestino, se viven árabes, israelitas, y que se viven, Señor, en otros países donde hay guerra entre los árabes, donde hay guerra entre los chinos, Corea del Sur, del Norte, en cualquier otra parte del mundo donde hayan guerra. Señor, ten una intervención divina. Comprendemos y entendemos que tu palabra se está cumpliendo, pero sin embargo no dejamos de orar por tu misericordia, para que el mayor número de almas se salven, porque tus juicios están decretados en tu palabra y han de cumplirse, porque ni una tilde ni una jota pasará sin que tu palabra se cumpla. Pero ten misericordia, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Tú que me ves, puedes recibir este Cristo como tu único y suficiente Salvador en esta noche. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido me perdones de todos mis pecados. Recíbeme como tu hijo, como tu hija, y dame salvación y vida eterna. Amén y amén. Dios me le bendiga a todos de una manera especial. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor.